Luego de que Pablo Celi fuera encarcelado, el ente de control decidió ayer que Valentina Zárate Montalvo desempeñe el cargo de Contralora General Subrogante. Según la entidad, que dio a conocer esto a través de un comunicado, esta decisión se ampara en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que indica que en concordancia con el artículo 9 del Estatuto Orgánico de Gestión de Organizacional de Procesos, las funciones y atribuciones de la Subcontralor General del Estado comprenden la subrogación al Contralor General del Estado. ¿Y cómo interpretar esta subrogación del Contralor subrogante a la señora ahora Valentina Zárate Montalvo? ¿Es legal este reemplazo? Buenos días, bienvenida. Bienvenida, buen día. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, le estamos escuchando, doctora. ¿Cómo están? Buenos días. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. Bueno, para mí es un gusto. Gracias por la invitación. Respecto a lo que me comentan, he tenido conocimiento del comunicado oficial publicado en la página web de la Contraloría General del Estado, en donde fundamentan la subrogación del subrogante en lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Más sin embargo, el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría es sumamente claro y habla que el Contralor General del Estado nombrará al Subcontralor General, y en este contexto deberá cumplir los mismos requisitos de ausencia temporal o definitiva debidamente acreditada. Es criterio de la suscrita que en el presente caso la subrogación de la abogada Valentina Zárate no se encuentra sustentada ni en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ni tampoco en el mandato otorgado por el Consejo de Participación Transitorio, liderado en ese entonces por el ex presidente Trujillo, ya que este es sumamente claro y señala que el Contralor General del Estado, al haber participado en un concurso de méritos de oposición, en su momento se nombró como Subcontralor General al doctor Pablo Celi de la Torre, y este subrogaría hasta la culminación del periodo del titular. En este caso, la ley orgánica es sumamente claro, no habla de una subrogación del subrogante. Por lo tanto, los actos administrativos que desde hoy en adelante se emanen de la Contraloría General del Estado se verían afectados en su legitimidad y podrían ser en un futuro impugnados ante las autoridades jurisdiccionales, ya que no hay un pronunciamiento al respecto. Doctora Vivanco, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. Yo quisiera ir, digamos, al origen de la designación de Celi. ¿Es legal que él esté o estaba al frente de la Contraloría tomando en cuenta ese antecedente en donde él rompe una acción de personal, a quien había dejado subrogando el ex Contralor Carlos Polit? Y de acuerdo al perfil profesional de Pablo Celi, él estaba capacitado y es legal el que haya sido designado Contralor subrogante o no. Alexis, buenos días. Si nos remontamos al año 2017, específicamente al 2 de junio del 2017, el entonces Contralor General del Estado, y digo Contralor General del Estado porque él fue cesado en el mes de junio del año 2017, o censurado, más bien dicho, por la Asamblea Nacional. Se cuestionó mucho el nombramiento del doctor Pablo Celi, ya que en virtud de los hechos sucedidos en ese entonces, la acción de personal que él contenía carecía de legalidad y de veracidad. En ese entonces, acordémonos, se cuestionó este nombramiento. Hasta el momento, hasta hoy, no hay un órgano jurisdiccional competente que se haya pronunciado al respecto. Es decir, en algunos casos que se ventilan en la justicia respecto de la impugnación de glosas o de actos administrativos emanados por la Contraloría, se discute este hecho a lo largo de este tiempo que ha transcurrido. Entonces, luego fue ratificado por el Consejo de Participación Transitorio a través de un mandato, y se decía lo que acabo de mencionar, Alexis, que el Contralor General del Estado subrogante, que él ha venido firmando todo este tiempo en esa calidad, Alexis, como Contralor General del Estado subrogante, ¿no? Y ese es la argolla que ahorita nos compete analizar, puesto que si él era el Contralor subrogante,
de ninguna manera, ninguna otra persona podría subrogar, porque él estaba subrogando según el mandato del Consejo de Participación Transitoria. Se ha cuestionado mucho por cómo llegó a ser subcontralor, cómo llegó a ser Contralor General del Estado subrogante, ¿no? Las acciones de personal nunca se demostraron tal aseveración, nunca se discutió ante los tribunales contencioso administrativo, que es a criterio mío donde se debían haber discutido esta ilegalidad. Más sin embargo, existen procesos judiciales donde se sentenciaron a la funcionaria que decía haber sido designada y que fue designada por el entonces Contralor General del Estado, Polit, ¿no? Elizabeth Chamón. Quien ganó un concurso de merecimientos en el año 2017, la doctora Chamón. Así es, más sin embargo, el doctor Celi nunca pudo corroborar con un documento legítimo su titularidad. Pasaron los años, el Consejo de Participación Transitoria, a través de un mandato, como digo, lo ratificó, y ahora nos encontramos atravesando esta realidad que para mí afecta enormemente la institucionalidad del ente de control. Pero a partir de ahí... Si ya veníamos siendo afectados por lo que pasó, dígame Alexis. Pero a partir de ahí, las actuaciones del Contralor, doctora Vivanco, ¿podrían en algún momento catalogarse o definirse como ilegales? O sea, porque usted dice, ha firmado todo, y si vemos que es ilegalidad tras ilegalidad, lo que firmó él finalmente termina también siendo una ilegalidad, ¿o no? Sí, Alexis, como le venía diciendo, esto se está discutiendo en varios procesos respecto de los actos administrativos emanados por el Contralor General del Estado subrogante, ¿sí? En la vía jurisdiccional no hay un pronunciamiento definitivo al respecto. Existe un proceso penal en donde se condenó a la doctora Chamón por usurpación de funciones, me parece, mas sin embargo no se ha corroborado la legalidad. Esto ya era un problema antes y ahorita se está creando otro problema con la subrogación de la abogada Zárate, quien ocupaba el cargo, según el orgánico funcional, como subcontralora de responsabilidades. Más la ley habla de un subcontralor general. El orgánico funcional de la Contraloría, creado en el 2018, me parece, violando el giro del negocio de la Contraloría, llamémoslo así, que es la auditoría, establece que la subcontraloría de responsabilidades hará las veces de subcontralor general, ¿no? Pero no se encuentra avalada de esa legalidad, no hay subrogante del subrogante. La ley orgánica de servicio público establece lo que les estoy diciendo, no hay encargo tampoco. Aquí el llamado a tomar medidas respecto a lo que está pasando en la Contraloría General del Estado es el Consejo de Participación Transitoria. Convocando un concurso, doctora Vivanco, y nombrando un nuevo contralor, ese sería el camino. ¿Por qué le dan el subrogado? El Consejo de Participación, no transitoria, perdón. El Consejo de Participación debería convocar un concurso y nombrar un nuevo contralor. ¿Por qué el contralor subrogante subroga apenas por 2 meses a la señora Valentina Zárate Montalvo el cargo? ¿Por qué por 2 meses? Deberían... No sé si me escuchó, doctora. Resulta increíble, Licenia, que se haga una subrogación hasta el 12 de junio por el lapso de 2 meses. Sí, Liz. ¿Aló? Sí, le decía doctora Vivanco que por qué solo le pone en ese cargo el señor Celi a la señora Zárate apenas por 2 meses, por un lado. Por otro, el señor Pablo Celi puede pedir vacaciones, puede pedir licencia para enfrentar este proceso judicial. Las vacaciones de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado se otorgan a base de un informe técnico elaborado por la Dirección de Talento Humano. Entendería yo que al ser un acto sorpresivo, en lo que sucedió el día lunes o para amanecer martes, el Contralor Celi no tenía previsto tomar vacaciones en primer lugar, ¿no? Entonces, estas vacaciones que se pudieron haber otorgado, se las hicieron desde la detención que él sufría. ¿Y por qué? Por 2 meses. Si todos los funcionarios públicos tienen derecho a gozar de sus vacaciones por el lapso de 30 días anuales.
¿sí? Quiere decir que se están otorgando vacaciones por 2 meses, es decir, entenderíamos que el doctor Celi tenía vacaciones acumuladas por 2 años y que se le están otorgando por esos 2 años las vacaciones y la subrogación de la abogada Zárate, lo cual constituye sorpresivamente y debería ser de dominio público y de conocimiento público ese informe técnico donde se analiza el porqué de las vacaciones tomadas por 2 meses. Es inminente y resulta primordial por la seguridad de los actos administrativos que emana el ente de control que el Consejo de Participación Ciudadana se reúna y decida la situación legal de la Contraloría General del Estado, porque hoy por hoy él es el llamado constitucionalmente a tomar acciones al respecto. Preocupados los que ejercemos el derecho en relación con las actividades del ente de control sobre lo que pueda venir y pueda sucederse en este tiempo de subrogación del subrogante respecto de los actos administrativos que van a ser cuestionados ante los jueces, ante las autoridades jurisdiccionales, como les decía, y podría afectarse los intereses del Estado ecuatoriano. Es gravísimo lo que está pasando, es gravísimo lo que se está cuestionando en este momento. Resulta indispensable, repito, que se tomen acciones al respecto. Ahora, doctora, sobre el accionar de Pablo Celi, que ayer algunos críticos del correísmo decían, bueno, olvidándose un poco de que Celi fue nombrado por Trujillo, ratificado por Trujillo, blindado por Trujillo, blindado después por la Corte Constitucional de Trujillo, etcétera, etcétera, dicen, bueno, Celi viene desde Polit, ¿no? Y era hombre de confianza de Polit. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se rompió esa relación de confianza? Y lo otro, esta señora que va a subrogar al subrogante, la señora Zárate, ¿será persona de confianza de Celi? ¿Llega a tapar las cosas de las que le acusan a Celi? Y una cosa adicional, a propósito de esto que usted acaba de señalar, doctora Vivanco, que es, digamos, lo que más nos preocupa, ¿quién va a velar por la utilización y el destino de los recursos públicos en estos meses? Más allá, y tomando en cuenta algo que nos decía ayer Marcela Guiñaga, la Contraloría, así como la justicia en este país, ha actuado de forma selectiva. Es decir, en unos casos ha sido muy operativa, muy prolija, muy ágil para investigar, para auditar, para hacer exámenes, para emitir informes, y en otros casos simplemente se ha hecho de la vista gorda. Hay gobiernos autónomos descentralizados a los que persigue por todo, y hay otros gobiernos autónomos descentralizados a los que la Contraloría ni de casualidad los pasa a visitar. El tema de las vacunas, el tema del gobierno de Moreno, no hay un solo informe de todas las cosas que han ocurrido en torno a la administración de los recursos públicos en este gobierno. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es, una vez más, insistiendo en la gravedad de la situación por la que está atravesando en estos momentos la Contraloría? Alexis, es sumamente grave lo que está pasando. Ya la Contraloría venía desacreditada y ha venido desacreditada a lo largo de estos años. Respecto de los informes contradictorios, yo la llamo control a la carta, lo llamo yo, porque si nos ponemos a comparar informes de examen especiales con alcances similares, con análisis similares para que la gente que nos escucha comprenda, en algunos casos se concluye de una manera y en otros casos se concluye de otra manera. Se predeterminan y determinan responsabilidades con criterios diversos, lo cual sin duda alguna debilita la institucionalidad del ente de control, que es lo que nos debería preocupar a todos los que formamos parte del derecho en contexto, ¿no? Eso por un lado. El doctor Celi fue nombrado por el ex contralor electo en su momento y la abogada Zárate fue nombrada por el hoy detenido o quien tiene prisión preventiva dentro de un proceso penal, que es el doctor Celi. Entonces, no podemos confiar primero en la legalidad de los actos que se emanen de aquí en adelante, porque como les digo, va a ser cuestionado sin duda alguna por los rindentes, por los sujetos de control en su momento, y el único perjudicado va a ser el Estado ecuatoriano. Recordemos que la Contraloría es el encargado de no solo de auditar esos recursos, sino de recuperar los posibles perjuicios que se ocasionaren producto de los hallazgos de auditoría. Entonces, resulta gravísimo, resulta totalmente grave. Es indispensable que la Contraloría vuelva a adquirir el prestigio primero que tenía
el orgánico debe ser reformado respecto de las funciones y atribuciones de las diferentes auditorías y tomar cartas en el asunto. Yo creo que la legalidad de la abogada Zárate se debe discutir por parte del Consejo de Participación Ciudadana inmediatamente, para que no sigamos viviendo un proceso de desinstitucionalización que ya viene sufriendo la Contraloría, Alexis. Eso es gravísimo. Doctora Vivanco, volviendo al tema central del problema que enfrenta ahora el señor Celi, le están acusando, le están investigando por delincuencia organizada, por haber armado un equipo para desvanecer glosas, pedir coimas a las empresas que se benefician del desvanecimiento de esas glosas. Está involucrado allí el exsecretario de la Presidencia, señor Briones, está involucrado allí su propio sobrino, que fue procesado ya en los Estados Unidos y que aparentemente en ese proceso es donde se revelan los nombres de quienes han participado en esta supuesta trama de corrupción. Y el hermano Esto de se Celi. Conocía, y el hermano del señor Celi también, además, por si acaso, porque todo quedó en familia. Esto ya se conocía al interior de la Contraloría General del Estado desde hace mucho tiempo. Eso era un secreto a voces. El señor de la Torre, el sobrino del señor Celi, paseaba por las oficinas de la Contraloría dando disposiciones. Eso no es nuevo. ¿Cómo cree usted que va a terminar este proceso? ¿Hay los suficientes evidencias para sancionar al señor Celi con todo lo que se ha conocido hasta el momento? ¿Usted cree que él va a ser enjuiciado por esto? Licenia, el proceso que atraviesa, y esto es de conocimiento público, el doctor Celi, es por un proceso específico en la tramitación del desvanecimiento de glosas de Petroecuador. Es un tema específico. ¿Sí? Más sin embargo, existen muchísimos más temas que deberían ser analizados. Se me viene a la mente el tema del contrato con Daniel Salcedo, HDC Producciones, se llamaba la empresa de este señor Salcedo, el cual conozco, estaba siendo investigado al interior de la Contraloría por la Auditoría Interna Institucional. Mas, sin embargo, en febrero del 2021 cancelaron la orden de trabajo, suspendieron el examen especial cuando vieron que existían posibles indicios de responsabilidad penal. Eso es gravísimo. La Auditoría Interna Institucional es la unidad de la Contraloría General del Estado que supuestamente debería auditar el quehacer de los auditores, el quehacer en el ejercicio de sus funciones, de los servidores de la Contraloría. Mas, sin embargo, usted revisa la página web de la Contraloría y no existe un examen especial de auditoría interna institucional desde el año 2017, publicado en el portal de la Contraloría. Entonces, resulta sorprendente, existen muchos otros casos que deberían ser investigados. Le pongo como ejemplo porque tengo conocimiento específico de cómo funcionó el contrato y cómo se dio. En la historia de la Contraloría se había hecho un contrato por tal cantidad de dinero para promocionar, para fiestas, y no lo digo yo, lo dicen los términos de referencia del contrato. Entonces, esto tiene que ser analizado. Estoy poniendo este ejemplo. Estoy citando lo que debería ser la auditoría interna institucional de la Contraloría al respecto de estos análisis. ¿Cómo podemos seguir así? Yo me pregunto desde afuera fuera, con dolor, viendo qué es lo que pasa en la institución en donde trabajé tantos años, viendo con dolor desde afuera, deberían auditarse todos los procesos de auditoría que ha realizado la Contraloría, los criterios diversos en sus exámenes especiales, los criterios diversos en sus resoluciones, los criterios diversos en los recursos de revisión. Es indispensable que se realice un análisis de todos y cada uno de esos documentos, Licenia, por el bien de la institucionalidad, alejándonos de las personas, alejándonos de quién o cuál dirige esa institución. Es primordial que se tomen cartas en el asunto. Y el Consejo de Participación Ciudadana ratificó. Al desvanecer una glosa, se le está perjudicando, ¿no?, al Estado. Se le está perjudicando al Estado ecuatoriano, porque yo quiero que la gente entienda que la glosa es producto de un examen especial, y ese examen especial cumple fases, y si el mismo ente de control hizo un buen trabajo dentro de la ejecución de ese examen especial, ¿por qué desvanecer una glosa? No digo que no haya cómo legalmente hacerlo, sí hay cómo, pero llama la atención que en menos de un año hagan el examen especial y al siguiente año desvanezcan la glosa, o el trabajo de auditoría estuvo mal hecho,
o existe algo raro, llamémoslo así, dentro del proceso de desvanecimiento o de determinación en la dirección de responsabilidades, que es la dirección que al final se pronuncia respecto a estos actos. Entonces, es un trabajo titánico que hay que hacer en la Contraloría, no estamos hablando de un solo caso, porque ahorita todo el mundo hace opinión respecto de uno, de dos o de tres casos, mas sin embargo no se conoce la realidad de lo que está pasando. Recordemos el incendio de octubre del 2019. O el desvanecimiento de glosas en favor de una telefónica. Exactamente. Eso es de conocimiento público y eso es lo que conocemos, Alexis. El trabajo es titánico. Hacer una auditoría de las auditorías que se realizaron y los procesos de determinación, pero una auditoría seria, una auditoría que establezca y compare los pronunciamientos del ente de control. Entonces, es el momento de no seguir desinstitucionalizando a la Contraloría. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias a la doctora Alejandra Vivanco por haber aceptado la invitación a este diálogo para hablar sobre la legalidad o no de la designación de Valentina Zárate Montalvo como rogante en Contraloría del Contralor subrogante Pablo Celi, que está siendo investigado y que ha sido detenido por pedido de la Fiscalía en los últimos días. Gracias, doctora, muy gentil. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias también a la doctora Alejandra Vivanco, abogada y ex subcontralora que ha estado con nosotros. Es preocupante, Alexis, lo que nos acaba de decir. No es legal la designación de la señora Zárate en ese puesto, además siendo mano derecha del actual contralor que está siendo investigado. No sé si tampoco es ético que esté ocupando ese cargo al interior de la Contraloría General del Estado. Y sabes una cosa que yo me pregunto, me cuestiono, ¿no? O sea, digo, poniéndome en los zapatos de esta señora, es, a ver, si a tu titular y quien te puso en ese cargo y quien te está confiando, además que dejarte subrogando, le están investigando por cosas tan chuecas como delincuencia organizada, beneficiándose económicamente, aparentemente así sería, yo sentarme ahí para tratar de tapar todas las cochinadas que hizo el anterior, no me prestaría pero ni medio segundo. Pero bueno, eso ya depende también del fuero interno de cada persona, de cada ser humano, ¿no? Por eso yo me pregunto, al igual que muchas personas que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, no solo no ha sido legal, ya escuchamos de la voz de la doctora Vivanco que conoce de la materia, no solo no es legal, sino no es ético. Exacto. ¿Qué garantías tenemos de que se realice la investigación? ¿Qué garantías tenemos de que se entregue la información adecuada, que no se esconda información o no se destruya o no se la queme? En fin. Tiempo de despedirnos, Alexis. Muy bien, nos despedimos, Liz. Mañana estamos nuevamente encontrándonos acá para cerrar la semana. Un fuerte abrazo a todas y todos. Una excelente jornada para todos. Nos encontramos en nuestros diferentes espacios informativos, como siempre, y les dejamos muy bien acompañados. Y ven a continuación 7F.